La vida entera de Jesucristo, su sacrificio y su resurrección son un reflejo de la pasión que Él tiene por la humanidad, una vida llena de compasión por las ovejas sin pastor. Nuestro corazón late por Jesús y por vivir los principios que nos enseñan. Esa es nuestra identidad. Él nos inspira a seguir sus pasos al convertirnos en sus discípulos. En nuestra familia reconocemos a Jesús como quien nos salvó, nos purifica, cura nuestras heridas y es nuestra esperanza eterna. Es por eso que entendemos la importancia de llegar a más personas para que lo conozcan a Él, así como nosotros también lo hemos conocido. Y por medio de su Espíritu somos llenos de compasión y respondemos con pasión, siendo partícipes cada día del maravilloso honor de hacer el nombre de Jesús conocido en cada rincón en el cual aún no le han oído. Bienvenida, familia. Muy buenos días, amada iglesia, sean todos ustedes bienvenidos en esta mañana. Queremos darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a las familias que en este tiempo se reúnen para juntos buscar la presencia del Señor. Queremos en este tiempo pedirles que ustedes estén cómodos, dispuestos en todo, para que en este tiempo podamos exaltar el nombre del Señor por medio de nuestros cánticos y nuestra alabanza para Él. Entonces, antes de iniciar, quiero que oremos y le demos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de reunirnos hoy, una oportunidad que lo que nos muestra es la misericordia del Señor. Cómo pudimos toda esta semana poder pasar en bendición, toda esta semana poder pasar en medio de las dificultades y en medio de las pruebas, poder estar hoy todavía aquí con la esperanza de que hay algo más para nosotros, porque si aún estamos aquí es porque el Señor tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros. Entonces yo lo invito a que con esa actitud de agradecimiento elevemos una oración a nuestro Dios. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, porque sabemos, Señor, que has sido tú el artífice, Señor, de nuestra vida. Tú has sido, Señor, quien nos ha bendecido y quien nos tiene hasta este momento, Señor. Gracias, gracias porque estamos dentro de tus propósitos, Señor. Te damos muchas gracias porque vemos, Señor, tu fidelidad cada uno de nuestros días. Gracias te damos en este tiempo y queremos en una actitud, Señor, de ofrenda agradable delante de ti presentarnos, Señor. Queremos en una actitud de agradecimiento levantar delante de ti nuestra alabanza por medio de cánticos, de alabanzas cantadas por nuestra voz, de todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos tu bendición en este tiempo, Señor, y rogamos que por favor recibas todo esto como una ofrenda agradable delante de ti. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bueno, hermanos, los invito entonces a que juntos adoremos el nombre del Señor. Y sin ningún temor
tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres voz, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Qué bueno que podemos tener nosotros la oportunidad de abiertamente expresar nuestra gratitud, nuestro amor, de poder levantar cánticos para nuestro Dios. Tenemos esa libertad de poderlo hacer por este medio como comunidad. Hay otras personas que no gozan de esa misma bendición. Vamos entonces ahora a otro tiempo especial de esta reunión y es el tiempo de la palabra del Señor, la reflexión que vamos a tener hoy. Pero antes quiero leerles una paráfrasis del libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 donde dice así: porque la palabra de Dios es viva y es poderosa, es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta nuestros más íntimos pensamientos, poniendo de manifiesto lo que en verdad somos. No existe en ningún lugar alguien que Él no conozca. Dejemos entonces que la palabra de Dios haga esto que acabamos de leer aquí en este texto. Pidámosle a Dios que nos ayude a examinarnos y que por medio de su palabra nosotros podamos entender qué es lo que Él quiere de nosotros. Vamos entonces a recibir este tiempo de la palabra del Señor.
Buenos días familia, buenos días iglesia, amigos, compañeros, Dios les bendiga. Dios me da el privilegio hoy de compartirles la palabra de Dios. Hoy vamos a estar continuando con nuestra serie de crecimiento equilibrado y equitativo de la vida. Así que cada uno de nosotros tiene que crecer equilibradamente en su vida, en todas las áreas, integralmente. Así que Dios hoy nos va a hablar del área espiritual, el crecimiento espiritual, y esta semana hemos hablado de cómo recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros, cómo estar orando, de qué manera las disciplinas espirituales como la lectura de la palabra, el ayuno y otras disciplinas nos ayudan a crecer. Pero hoy vamos a cerrar este ciclo de esta semana hablando del crecimiento espiritual y vamos a estar viendo allí en Efesios capítulo 4, verso 10 al 32, cómo Dios, a través del apóstol Pablo, a la iglesia de Éfeso, una iglesia avivada, una iglesia que estaba recibiendo de parte de Dios la palabra, necesita unos consejos de dónde es que se crece, para qué se crece y cómo se crece. Porque el cuándo es hoy, es ahora, y tú y yo tenemos la oportunidad. Y también esa parte que nace del corazón del ser humano, eso que Dios puso en nuestro corazón, la parte espiritual. Nuestro espíritu anhela acercarse a Dios, pero nuestra carne, dice la Biblia, es débil y quiere alejarse de Dios. Así que vamos a leer la primera parte para ver dónde es que se crece, y Dios, a través del verso 10 al 13, nos lo va a mostrar. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias a Dios por esta palabra, donde vemos que se crece en comunidad. Dios, Jesús diseñó la iglesia, y a través de Jesucristo, que constituyó la iglesia y dio roles a los hombres dentro de la iglesia, para que tú y yo podamos ser edificados. Unos a otros nos edificamos. Por eso es necesario la comunidad. Por eso Dios nos unió familia tras familia, hombres, mujeres, para que nos uniéramos en una comunidad llamada iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer juntos, unidos, así como Jesús lo hizo con sus discípulos. Nosotros vamos a crecer en el conocimiento, en la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Por eso Él constituyó apóstoles, hombres, mujeres que emprenden proyectos para Dios, profetas que predican la palabra de Dios y la gente escucha la voz de Dios a través de ellos. También evangelistas, hombres, mujeres que anhelan ganar almas, que donde están compartiendo el evangelio de salvación, la palabra de Jesús. También estableció pastores, hombres y mujeres que cuidáramos rebaños, que acompañáramos a las personas en este proceso de crecimiento en la madurez de Cristo Jesús. Pero también estableció maestros, hombres y mujeres con ese don de la enseñanza, los cuales se hacen entender de maneras muy sencillas y con unas estrategias didácticas que permiten que todos puedan comprender las estrategias y las instrucciones de Dios. Así que cada uno de nosotros ha recibido uno de esos dones y necesitamos descubrir cuáles de ellos tenemos. Por eso, en medio de la congregación, desarrollamos estos proyectos educativos, y tú que quieres crecer espiritualmente, necesitas ser parte de una comunidad, necesitas acercarte a las escuelas bíblicas, y por eso esta semana estamos iniciando una, para que todos descubran cuál es su ministerio, si es el apóstol, si es el profeta, si es el evangelista, si es el pastor o maestro, cualquiera que sea. Dios ha dado un don, un talento, un llamado para tu vida, y por eso todos somos necesarios, porque nos vamos a ayudar unos a otros y nos vamos a edificar. Y si alguno se aparta del camino, si alguno se enfría, si alguno siente que su llamado está de pronto un poco desenfocado, para eso estamos los demás, para acompañarle, acercarle y darle una palabra de parte de Dios y animarle a continuar. Así que lo primero es dónde, y dónde se crece: en comunidad. Cristo estableció la iglesia con ese propósito. Pero lo segundo que dice la palabra allí, a partir del verso 14 al 16, es ¿para qué? El primer ¿para qué? Es para crecer y no caer en error. Cada uno de nosotros tenemos que discernir cuál es la verdadera doctrina, y lo vamos a mirar del verso 14 al 16.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias a Dios, porque previene los errores de las doctrinas erradas. Dios nos está hablando que a través del conocimiento de Jesús, cada uno de nosotros, con la ayuda mutua, dice la palabra, crezcamos en la verdad y en el amor que es Jesús. Así que tú y yo, acompañados de la palabra de Dios, vamos a establecer las doctrinas básicas del Evangelio. Cómo Jesús, a través de su verdad y de su amor, nos enseña a descubrir cuáles son los errores o cuáles son los desvíos que no agradan a Dios. Y recuerdo que también algunos de nosotros hemos luchado en épocas con estas doctrinas en las cuales nos enseñaban que había que adorar algunos artículos, que había que seguir a algunos hombres llamados santos. Pero esa no es la doctrina que dice la palabra. La doctrina de la palabra de Dios es creer que Jesús es el Señor, que Él fue a la cruz para pagar por nuestros pecados, que Él se entregó por amor para pagar nuestras deudas. La rebelión que tú y yo teníamos y que nos alejaba de Dios, Jesús la pagó por la sangre en la cruz. Así que la doctrina verdadera es el amor. Así que nadie va al Padre si no es a través de Jesús, porque es la verdad, el camino y la vida, y nadie lo logra si no es a través de la fe en Jesús que pagó por nosotros en la cruz. Así que recuerdo dos testimonios que estuve leyendo hace días. Uno era de un hombre que caminaba en el islamismo y su familia pues le obligaba a desarrollar ciertos ritos, y cuando él descubrió que no se seguía a su Dios por obligación o por temor o por tradición, sino que Jesús ofrecía seguirle por amor, por el sacrificio, por el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, él entendió que tenía que buscar a Jesús. Pero su madre, cuando escuchó eso, ella no le gustó la noticia y ella sentía que eso era una traición o era de pronto hacer quedar mal a la familia, y ella sentía una depresión muy fuerte de que su hijo ya no buscara el Islam, y ella sentía deseos de suicidarse antes de que su padre o su esposo se enteraran. Lo mismo pasaba con este hombre y su padre, porque él sabía que si su padre se enteraba, lo más probable es que lo intentara matar. ¿Por qué? Porque sentir que dejaba su religión islámica hacía que él atentara contra la vida de su hijo. Así que este hombre, mientras estaba con su padre y con su madre, fingía ser del Islam, pero cuando iba a estudiar o cuando estaba en estos lugares donde le predicaban la palabra de Dios, él sentía esa libertad, ese amor, y no lo hacía por obligación, sino porque le nacía en su corazón. Pero en algún momento tuvo que salir del hogar para poder libremente disfrutar de una relación con Jesús, y siguió sirviéndole a Dios, y en su momento pues le dio la noticia a sus padres. Independientemente de la reacción del padre y de la madre, él conoció la verdad y la verdad lo hizo libre. Pero asimismo conocí el testimonio de alguien que fue sacerdote satánico. Ya estamos hablando de un extremo, una doctrina muy errada, la cual hacía que ellos hicieran pactos con el diablo para tener poderes, para hacerle daño a las personas y para obtener beneficios. Pero cuenta este hombre que alguna vez, después de hacer tantos ritos y también tener y crecer en poder, porque los niveles van hacia abajo, él contaba que lo mandaron a hacerle daño a un pastor cristiano, un pastor evangélico. Él entró a la iglesia y se hizo en una de las bancas adelante, y haciendo sus ritos, sus rezos y sus maldiciones, intentando ponérselas en contra de ese pastor, sentía que no lo lograba, sentía que había un poder sobre ese hombre de Dios que predicaba la palabra, que no le permitía hacer daño, y él se sentía incómodo, se sentía preocupado de cómo a otras personas sí le había podido hacer daño, y a este hombre de Dios no lo lograba. Y fue ahí donde entendió que había un poder superior, que había un amor superior, que había una verdad superior, la cual lo haría libre. Y luego al final del servicio habló con el siervo de Dios, y el siervo de Dios le explicó que es que la presencia de Dios es poderosa y que no hay que buscar otro poder sino el amor y la misericordia de Dios. Y al entender esto, que había un poder superior llamado Jesucristo, él entregó su vida y ahora le sirve al Señor.
y eso mismo que desarrollaba hacia el mal, ahora lo ha canalizado hacia el bien. Así que tenemos que tener cuidado con estas doctrinas. Hoy la juventud está permeada por el posmodernismo, el cual predica que la verdad es relativa y que ellos pueden hacer lo que quieran siempre y cuando a ellos les guste, les parezca bien. No importa lo demás, no importa lo que las demás personas piensen o digan, o lo que Dios diga. Y también están permeados por el humanismo, donde ponen al hombre en el centro y creen que todo gira a su alrededor. Así que siempre buscan el beneficio solo para el ser humano y no hay poder que los haga cambiar. Así que Dios, a través de la palabra, nos quiere enseñar. Y por eso es necesario que tú y yo profundicemos en el amor y la verdad de Jesús. Que nos convirtamos en esos expertos de la biografía del conocimiento de Jesús. Y es allí donde el que cambió la historia de la humanidad, el que rompió los paradigmas, aquel líder que hoy puede transformar nuestra sociedad, hoy nos llama a conocerle mejor, a disfrutar de su amor y a ser libres, porque la verdad de Cristo es la única que puede transformar nuestra sociedad. Así que el primer para qué es para no caer en errores, para no desviarnos de la doctrina que es Jesús. Lo tercero, o la segunda parte del para qué, está ahí el verso 17 al 19. Y mira lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Sí, crecemos para ser libres del pecado. Y la palabra nos está diciendo que ya no andamos como los gentiles, o sea, como los que no conocen a Dios o se niegan por la dureza de su corazón, por la vanidad de la mente y también porque tienen el entendimiento entenebrecido y han perdido sensibilidad, prefieren andar en sus pasiones. Hay muchos que niegan a Dios para poder hacer lo que ellos quieran. Dios, por su amor, estableció parámetros y por eso tú y yo tenemos que crecer espiritualmente. Por eso oramos, por eso compartimos la palabra, buscamos y meditamos en ella, porque tenemos que conocer las leyes de Dios, los mandamientos de Dios y la capacidad que nos da el Espíritu Santo para obedecerle. Así que Dios hoy nos llama a conocerle, pero muchos se niegan, siendo que los mandamientos están dados para cuidarnos, para que nosotros podamos andar en la vida de la manera correcta, que a través del testimonio de Jesús, del modelo de Jesús, podamos cumplir los propósitos de Dios. Pero lo niegan para poder desenfrenarse en sus pasiones, para ser como los animales que no tienen conciencia y ellos van es por instintos. Así que muchos niegan la existencia de Dios para poder hacer lo que ellos quieran. Pero vemos en la historia de la humanidad que todo aquel que caminó sin Dios, que no está bajo unos parámetros bíblicos, pues va a hacer mucho daño a su propia vida, a la sociedad, al medio ambiente y aún su destino eterno está en juego. Así que tú y yo no podemos jugar con nuestro destino eterno. Durante la vida en la tierra es que decidimos dónde vamos a estar en la eternidad. Y si alguno de nosotros hoy muriera o fuera llamado por Dios, pues debemos estar seguros que si nos hemos arrepentido, que si hemos creído en Jesús para nuestra salvación, hoy tenemos un lugar en el cielo. Y por eso me gusta la historia de este hombre Nick Vujicic, el cual caminó con Dios, el cual vivió con Dios, pero no era así al principio. Este hombre australiano, el cual hoy se dedica a dar conferencias de crecimiento personal, de predicaciones sobre la fe en Cristo Jesús, cuando nace con una enfermedad. A sus padres le dicen que va a nacer sin extremidades. Y cuando nace, él nace sin extremidades, pero de una u otra manera, Dios, durante su infancia, ayuda a sus padres para cuidarlo, para amarlo, para levantarlos. Y más o menos en el promedio de los 8 a los 10 años, pues sufre de bullying y burlas, porque al principio no lo dejaban ingresar a los colegios normales. Y ya luego cuando lo dejan ingresar, pues los niños de su alrededor se burlan y le hacen matoneo. Pero él, con ese sentimiento de sentirse menos o criticado o rechazado, él intenta suicidarse a los 10 años, ahogarse en una piscina. Pero Dios lo salva y él, por el amor que sentía de parte de sus padres, el amor de Dios que venía de parte de sus padres, encontró a Jesús.
Y la palabra de Dios lo hizo libre de esa depresión, de esa falsa identidad y de sentirse menos que los demás. Y hoy le sirve a Dios gracias a la palabra que vino a su corazón, gracias a que pudo estudiar en la universidad contabilidad financiera, pero también estudió teología, el cual hoy ha escrito más de 4 libros y puede dar conferencias por más de 50 países a hombres y mujeres que tienen todas sus extremidades, que tienen todas sus capacidades y los anima a vivir. Muchos que han intentado suicidarse por las dificultades que se le presentan en la vida, por haber caído en adicciones o en pecados que son difíciles de liberarse, él a través del testimonio que da de que a pesar de no tener sus extremidades, Dios lo ha bendecido, tiene su esposa, tiene sus hijos y hoy le sirve al Señor. Y me gusta porque tiene una fundación que ayuda a hombres y mujeres discapacitados para que salgan adelante. Y también estas charlas, él se las dicta o envía videos o hace por las redes sociales estas conferencias motivacionales porque anima a aquellos que luchan con una discapacidad para que salgan adelante. Pero muchas veces, dice Nick, que la discapacidad está aquí en la mente. Dios, el creador de todo lo que existe, nos ha dado grandes capacidades y tú y yo podemos sacar adelante nuestras vidas de la mano de Dios. Así que todos, en el nombre de Jesús, somos libres del pecado cuando rendimos a Cristo nuestras vidas. Y así como Dios lo salvó a él del suicidio y hoy lo usa como instrumento para su gloria, tú y yo vamos a ser usados para la gloria de Dios. Por eso necesitamos crecer espiritualmente, conocer la palabra, buscar a Dios en oración, porque esa es la fortaleza que tiene el ser humano para sobreponerse a las dificultades de la vida. Cualquiera de nosotros puede sucumbir o decaer ante una situación adversa. Cualquiera que sea tu situación, hoy nos puede golpear. Pero Dios, a través de su palabra y de la búsqueda de oración que desarrollamos, Él trae su Espíritu Santo para que tú y yo seamos avivados. Y me gusta porque el gentil, o sea, el que no busca de Dios, realmente se le entenebrece el entendimiento, se cierra su corazón y su mente, se endurece y no es sensible a la voz de Dios. Pero tú y yo que en esta mañana nos hemos reunido para escuchar su palabra, el corazón se ha dispuesto para Dios. Ya es un corazón nuevo, un corazón de carne, moldeado a la imagen y semejanza de nuestro Salvador. Así que debemos recordar, donde se crece en comunidad. Así que para eso Dios estableció la iglesia. ¿Para qué se crece? Ya hemos visto 2 aspectos. El primero, para no caer en errores doctrinales, para no seguir la doctrina del mundo, sino la doctrina de verdad y amor de Jesús. Y segunda parte, ¿para qué? Es para que nosotros seamos libres del pecado, para que nada nos domine, nos gobierne y nos haga alejarnos de Dios, sino que podamos conocer los secretos hermosos de su amor y caminar libres para seguirle y servirle. Pero el tercer aspecto del para qué podemos o necesitamos crecer espiritualmente, lo vamos a ver del verso 20 al 24. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad que le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Gracias por la palabra, porque nos dice que si nosotros hemos escuchado y hemos sido enseñados por Cristo Jesús, pues el tercer aspecto para crecer es el ser transformados. Y nos está hablando de que debemos haber despojado nuestras vidas del viejo hombre. Quiere decir que cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador, cuando reconocemos nuestro pecado y lo aceptamos como nuestro Señor, ese viejo hombre, esa vieja mujer queda atrás, nos despojamos de esa carga, de ese lastre, de esa ruina que venía sobre nuestras vidas. Y ahora dice la palabra, vestíos del nuevo hombre. Así que por la palabra, por la oración, por la fe, por la confianza en Dios, por la búsqueda apasionada de Dios, tú y yo dejamos atrás la vida vieja e iniciamos la nueva vida en Cristo. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas para los que están en Cristo Jesús. Y me gusta porque dice que Él nos renueva el espíritu, la mente, que Él hace que nosotros seamos esos hijos de Dios según su palabra en santidad y verdad. Hay cosas que suceden a nuestro alrededor que nos quieren hacer decaer.
Hay cosas que suceden a nuestro alrededor que nos quieren tentar y que nosotros caigamos en las prácticas antiguas. Los que nacieron en familia cristiana pues han tenido una ventaja porque han podido caminar en los parámetros de Dios y Dios cumple sus promesas y los ha guardado. Algunos se han apartado, pero Dios siempre les dará la oportunidad y enviará este tipo de mensajes para que regresen. Así que comparte esta publicación porque puede haber muchos de nuestros amigos y familiares que necesiten la libertad de Dios. Pero otros que no nacimos en familia cristiana, pues vivimos muchos años en error, en pecado, en contienda y generando cantidad de daños a nuestras vidas y a la sociedad. Pero hoy Dios nos dice que es su santidad, la presencia del Espíritu Santo, que es Dios para los que creemos en Jesús, es el insumo para poder ser como el Padre, para ser limpios de corazón, santos, que nuestra mente sea transformada, que seamos limpiados por la palabra, que ese agua de vida eterna salte para salvación y salpique a las personas que están a nuestro lado y bendigamos a nuestra familia, a nuestras comunidades, que tú y yo seamos una bendición, que nadie se queje de quiénes somos, sino que se alegren y alaben a Dios por la bendición que tú y yo somos. Y me gusta porque es la verdad y la justicia la que Dios establece. ¿Cuánta verdad y justicia necesita Colombia? ¿Cuánta verdad y justicia necesita el mundo? Necesita nuestro barrio, la empresa donde trabajamos. Todo lugar necesita la verdad y la justicia de Dios, el amor de Jesús. Y tú y yo somos portadores en la medida que crecemos espiritualmente, en la medida que buscamos a Dios. Esos para qué se van a hacer reales. Vamos a ser libres del error, libres del pecado y vamos a ser transformados. Una transformación de la vieja naturaleza queda atrás y la nueva naturaleza, la que bendice, la que sirve, la que ama, la que perdona, la que da, la que acompaña. Esa es la nueva naturaleza que Dios quiere vestirnos. Somos hoy nuevos hombres y ustedes son nuevas mujeres. Dios, por su palabra, por la búsqueda de Él, nos transforma. Así que todos los días tenemos esa batalla de querer regresar al antiguo hombre, pero Dios nos da la victoria por su palabra y por su amor. Así que oremos todos los días, busquemos a Dios, saquemos un lugar, un espacio, un horario específico para orar y leer la palabra y ponerla en práctica y comprometernos con Dios a seguirle y a servirle. Entonces es importante este tercer para qué, porque es una transformación radical. De adentro, este corazón transformado hacia afuera para nuestros actos, nuestras palabras, nuestras acciones. Y recuerdo al evangelista Billy Graham. Para los que no lo conocen, Billy Graham murió a los 99 años, nació en 1918, falleció ahorita en el 2018. Y ese hombre ha sido uno de los evangelistas que a nivel mundial más vidas ha tocado. Realmente es uno de los evangelistas más conocidos a nivel mundial. Dice su biografía que más o menos 3.200.000 personas recibieron a Cristo, transformaron su vida, fueron cambiados por la predicación de este hombre. Pero en su juventud no fue así. Dios lo llamó y Dios lo llamó en una familia cristiana, en una iglesia cristiana. Pero a los 19 años él no había entregado su corazón a Dios. Iba a la iglesia como muchos de nosotros, pero no había entregado su vida a Jesús. Y una campaña con un evangelista, Dios habló a su corazón. Y él se comprometió con Dios y entregó su vida a Dios. Pero caminando con Dios, dice que él quería servir en el ministerio juvenil, pero que lo rechazaron porque se veía todavía muy mundano. O sea, en esa época su testimonio no era todo lo que esperaban los pastores o los líderes de la época. Pero dice él que convencido por este predicador se fue a estudiar al seminario por lo menos 6 meses, pero no le gustó mucho porque era muy rígido, había mucha disciplina. Pero esto le sirvió, ese crecimiento espiritual, ese conocer más a Dios, esas disciplinas espirituales de oración, de ayuno, de lectura bíblica, de vigilia, le sirvieron para emprender este reto. Y ese muchacho que había sido rechazado, ahora por el conocimiento bíblico, por el crecimiento espiritual, se convirtió en un arma poderosa en las manos de Dios. Y dice que fue uno de los presidentes de sociedades bíblicas más joven que existió. Estuvo allí en medio de la predicación y fue uno de los primeros evangelistas pagos para que fuera a predicar por todo el mundo. Empezó campañas en los lugares más grandes de Estados Unidos, también hizo campañas en Gran Bretaña, hizo campañas en Europa, fue uno de los pocos que pudo entrar a Rusia en su época, a China, y llevaba la palabra a multitudes, auditorios de 5.000, 10.000, 50.000,
estadios llenos de 60,000 personas, donde habían coros hasta de 5,000 personas, y la palabra de Dios era predicada por alguien que permitió que Dios lo ayudara a crecer. Así que tú y yo necesitamos crecer espiritualmente para ser ese instrumento en las manos de Dios. Billy Graham nunca se imaginó cuando fue llamado a lo que iba a llegar, pero Dios se lo prometió, y muchas veces fue confrontado por gente atea o por gente que no creía, u otros que lo criticaban porque pensaban que no sabía mucho de teología, pero lo importante es que había un corazón para Dios y halló gracia en las comunicaciones, en la radio, en la televisión, y hoy en día es uno de los ministerios más grandes a nivel mundial. Los samaritanos son parte de ese ministerio, así que Dios le bendijo porque creció espiritualmente, porque se entregó por la fe aún ante las adversidades que se ponían al frente de él. Así que ya sabemos, ¿dónde crecemos? Aquí en comunidad, como iglesia y como familias. ¿Para qué crecemos? Para prevenir los errores doctrinales, para ser libres del pecado y también para ser transformados y ayudar a otros a ser transformados. Así que Dios quiere que tú y yo crezcamos espiritualmente. Y por último, vamos a ver el cómo crecemos espiritualmente, y lo vamos a ver del verso 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Así que gracias, porque se crece siendo como Jesús, siguiendo a Jesús. Y allí nos da varios ejemplos el apóstol para que la iglesia que está creciendo sea como Jesús. El cómo es previniendo o atesorando algunos consejos, quitando unas cosas que no agradan a Dios y poniendo aquellas que la palabra nos enseña. Y por eso necesitamos crecer espiritualmente, estar siempre sedientos de aprender más, de conocer más, de servir más, de orar más, porque cada vez que usted y yo crecemos, los que vienen detrás de nosotros, hijos, familiares y amigos, también van a crecer. Y la idea es que en mi vida ha servido tanto la palabra, porque como dice ahí el pasaje, hay que desechar la mentira. Así que los que teníamos costumbre de decir mentiras, de ocultar la verdad para ganar posiciones, para lograr ciertos objetivos, ahora dice, debemos hablar verdad. ¿Y por qué? Pues porque somos miembros unos de otros. Las mentiras que tú y yo digamos van a afectar a las personas, van a traer daño, y cuando se salgan a la luz pública, pues van a dañar nuestra imagen. Entonces eso tenemos que aprenderlo, y nos dice la palabra también que tenemos que airarnos pero no pecar. Van a haber cosas que nos van a querer enojar, que nos van a querer sacar ese genio, ese mal genio que nos da a veces por ciertas situaciones, pero dice la palabra, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, tenemos que ir a la presencia de Dios y pedirle que nos controle y ser como Jesús, y eso solamente lo podemos encontrar en la palabra. Y por eso tú y yo debemos crecer, para no mentir ni herir a nadie, para no enojarnos y dañar relaciones, y poder rendir a Dios nuestras vidas, porque lo importante es no darle lugar al diablo. Dice que cuando nuestro enojo se sale de control, le estamos abriendo una puerta a Satanás, y Satanás no nos puede tocar siempre y cuando nosotros estemos sujetos a la palabra. Pero también dice, el que hurtaba, no hurte más, y está hablando que hay ciertas costumbres que son dañinas, como el robo o como el apoderarse de cosas que no nos corresponde, o tomar lo que no es nuestro. Y asimismo Dios quiere, que dice la palabra, que trabaje con sus manos, que pueda ser laborioso y que pueda tener lo necesario, y también para compartir a los demás. Y yo recuerdo que en una época estábamos en la universidad y a veces nos hacía falta algunos recursos, y creíamos que porque la universidad era pública, entonces lo que había allí era del pueblo y podíamos
atesorarlo o tomarlo para nosotros. Y luego queríamos nosotros que nos patrocinaran algunos proyectos sin, digamos, hacer todo el conducto regular, y queríamos tomar eso a la fuerza o exigirle al gobierno o a los directivos de alguna manera con presión política o con presión de pronto de medidas de hecho que nos concedieran ciertos derechos. Y no era la manera, y entendíamos que realmente había que trabajar, había que servir a la comunidad para ver ese retorno de los beneficios que eran. Pero hoy le podemos servir a la comunidad, y aún le servimos a la universidad, porque bendecimos a los jóvenes, les damos consejos, hacemos grupos de vida y también les predicamos a través de las redes sociales. Así que lo que antes era para daño, ahora Dios lo usa para bendición. Y también dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Así que el cómo es dejar de hablar lo que daña, lo que destruye, limpiar nuestro corazón con la palabra, porque de lo que hay en el corazón es que habla la boca. Y ahora que podamos decir palabras buenas, que edifiquen, palabras que animen a otros, palabras que motiven. Y lo lindo es que dice que eso da gracia delante de los creyentes. Todo el mundo va a querer estar al lado de alguien que bendice con su boca, de alguien que edifica con sus labios y con sus palabras. Y todo el mundo se va a querer alejar, o vamos a hacer una brecha, o vamos a poner un obstáculo cuando de nuestras bocas salen palabras corrompidas. Que Dios nos ayude a ser transformados, porque en alguna época, cuando no conocíamos de Dios, yo me atrevía a decir palabras terribles y aún a tratar de amistad o amistosamente a mis amigos con palabras muy fuertes. Y hoy escucho mucho a la juventud que son capaces de decir palabras groseras, de cariño o de amistad a sus amigos, pero tenemos que volver al respeto y volver al amor fraternal, donde nuestras palabras sean de edificación y no de maldición. También dice que no contristemos al Espíritu Santo, o sea que nosotros nos guardemos de errar al blanco, de cometer pecado, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y Él se contrista, Él se siente triste cuando uno de nosotros, donde Él habita, empieza a cometer ese tipo de errores. Y lo lindo es que dice, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo para redención. Quiere decir que el Espíritu Santo es Dios que habita en nosotros para darnos la capacidad de vivir la vida que Dios diseñó y de vivir eternamente y para siempre. Y ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de la tumba está disponible para nosotros, para orar por aquel que sufre, para orar por el que está enfermo, para orar cuando falta un recurso, y Dios nos va a sorprender con milagros, porque el liderazgo de Jesús fue un liderazgo práctico, no fue solo teoría, sino que Él buscaba la presencia de Dios, crecía espiritualmente, pero lo demostraba en los actos de amor y misericordia, sanidades, milagros, prodigios, liberaciones. ¿Qué más podemos pedir de ejemplo si no es el de Jesús, que es el maestro de nuestras vidas? Pero también dice que hay que quitar de nosotros, que hay que revisar nuestro comportamiento, nuestras actitudes y nuestros valores. Dice que hay que quitar la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Hay tantas costumbres que el mundo ya las ve como normales. En películas, en videos, vemos esta malicia, esta maledicencia, esas palabras obscenas, esa ira, ese enojo. Se promueven estos antivalores a través de las comunicaciones. Tenemos que volver a los valores que Dios quiere. Dice, antes ser benignos con unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Así que el llamado hoy es a ser como Jesús, que así como Cristo a través de la obra en la cruz, Dios nos perdona, así nosotros tenemos que perdonar. Este país lo necesita, esta ciudad lo necesita. Necesitamos desarrollar comunidades que se amen unos a otros. Por eso el cuándo es hoy. Dios quiere que nosotros hoy ya crezcamos espiritualmente para que el cambio y la transformación venga a través de usted y de mí, venga a través de la comunidad que Cristo desarrolló. Así que esta es una mañana para ver la mano de Dios, para que ese cómo crecer sea siendo como Jesús, creciendo en madurez, en el conocimiento de Cristo. Así que todos nosotros, en la medida que crezcamos, vamos a ser más parecidos a Jesús. En la medida que profundicemos en la oración, en la lectura bíblica, en las disciplinas espirituales como el ayuno, como la vigilia, como las alboradas, vamos a ser más parecidos al Maestro. Y qué gozo y qué alegría que nuestros seguidores, hijos, familiares, amigos, vecinos, compañeros también puedan crecer y que muchos de ellos lleguen a impactar esta sociedad, así como hemos hablado de estos testimonios hermosos, los cuales Dios ha usado. Gracias por tu vida y por mi vida,
porque nos hemos rendido a ser instrumentos de Dios. Y vamos a orar dándole gracias a Dios, porque el dónde es en la comunidad, el para qué es prevenir errores, ser libres del pecado y ser transformados para ayudar a transformar. Y el cómo es revisándonos a diario y dejando todas estas actitudes incorrectas y mirando a Cristo y ser como Él. Misericordiosos, amorosos, generosos y entregados, sacrificiales, para que muchos más puedan conocer la palabra de Dios. Así que vamos a estudiar, vamos a prepararnos, vamos a comprometernos al servicio de Dios. Si alguno ha dejado de servir, si está acostumbrado a estar ahí en la banca, cómodo, que sea el tiempo de salir de esa comodidad, de esa pasividad, y que empieces a guerrear por tu familia, a orar por los que se pierden, pedirle a Él por los que son reacios, por los que no creen, y que de hoy en adelante ellos puedan sentir la presencia de Dios, porque tú la llevas en tu vida, porque tú y yo la reflejamos a través de nuestras actitudes y porque esta sociedad lo necesita. Tú y yo fuimos escogidos para bendecir nuestros hogares y para bendecir nuestra nación. Vamos a orar y vamos a poner delante de Dios ese deseo, ese anhelo de nuestro corazón de crecer espiritualmente, que todas las disciplinas espirituales sean una pasión para nosotros y que empecemos a ver los milagros de Dios que están en la Biblia, pero que son una realidad para los que crecen espiritualmente. Padre, gracias por tu bendición, Señor, por tu amor y tu misericordia, por amarnos tanto y por darnos de tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Hoy te bendecimos, Señor, porque tú nos hablas, porque tú nos amas con amor eterno. Ayúdanos, Señor, a valorar la iglesia, a valorar a los pastores, a los apóstoles, evangelistas, misioneros, maestros, Señor, evangelistas, profetas, Dios, que no los exaltemos por el rol que desempeña, sino que los apoyemos unos a otros, que crezcamos en unidad, que crezcamos, Señor, ayudándonos mutuamente, que nos amemos, que valoremos la iglesia donde tú nos has puesto, que queramos ser parte del servicio a Dios, que pongamos nuestros dones y talentos, Señor, bajo tu mano de poder, bajo tu guianza, bajo tu soberanía. Y rogamos, Señor, que nos permitas prepararnos cada día más, ser mejores instrumentos en tus manos, Señor, principalmente para cuidar la doctrina, para enseñar la palabra como se debe de enseñar, para hacer testimonio, Señor, y defender la causa de Cristo ante tantas tendencias humanas que quiere llevarnos hacia el pecado, hacia la maldad. Rogamos, Espíritu Santo, que cada hombre y cada mujer que esta mañana se conecta, Señor, pueda conocerte mejor, pueda ser mejor instrumento en tus manos y que nos uses, Señor, para la liberación de este territorio y de estas familias. Bendecimos tu nombre porque también nos permite ser libres del pecado, libres de la maldad, libres de ese entenebrecimiento, de esa dureza de corazón, de esa insensibilidad, de ese pecado, Señor. Ayúdanos, Dios, a corregir el rumbo, a entender por tu palabra qué es lo que te agrada, qué es lo que nos guarda, qué es lo que nos libra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy nos estás transformando. Gracias porque hoy estás quitando de nosotros ese viejo naturaleza que no te agrada y vistiéndonos, Señor, de ese nuevo hombre, esa nueva naturaleza que te sirve, que te ama y que bendice los hogares, que bendice las familias. Rogamos, Señor, que tú traigas sanidad, liberación, restauración, provisión abundante sobre cada uno de los que hoy se conecta contigo. Los bendecimos en el nombre de Jesús y rogamos, Señor, que las cosas viejas queden en el pasado y hoy atesoremos las nuevas, que hoy disfrutemos, Señor, de esta amistad contigo, de este conocerte mejor, de este caminar de tu mano y de este entenderte que eres bueno, que eres manso y humilde de corazón. Te bendecimos también, Señor, porque estos para qué son una realidad. Pero ayúdanos a atesorar el cómo, Señor. Ayúdanos a dejar aquello que no te agrada, a guardar nuestro corazón, a consumir contenido sano, Señor, a pasar tiempo en tu presencia, a escudriñar la Escritura, a orar apasionadamente por nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Señora, que de nuestra boca no salga palabra corrompida, que no digamos mentiras, Señor, que no pequemos al enojarnos, Señor, que tú controles nuestras emociones, Señor. Rogamos que no haya más hurtos, que no haya más contiendas, sino que nos permitas trabajar, Señor, producir y ser de bendición para darle a otros, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no contristarte, a no fallarte. Ayúdanos a contar contigo, a ser revestidos de tu amor para salvación, para mirar y vivir con la mentalidad de la vida eterna,
soñar con lo eterno, soñar con los tesoros del cielo, Señor, y saber que nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Gracias, Dios, porque hoy renunciamos a la ira, al enojo, a la amargura, a la maldad, a la maledicencia, Señor, a todo esto que no te agrada y que nos quiere dominar, que nos quiere volver atrás, Señor. Hoy en el nombre de Jesús declaramos libertad para el que se había apartado, declaramos sanidad para el que había traído una enfermedad a causa de su desobediencia, Señor. Hoy declaramos bendición abundante para aquel que estaba rebelde y le hacía falta el recurso, Señor. Hoy oramos que tu presencia y tu provisión vengan milagrosamente sobre cada vida y rogamos, Señor, que nos revistas hoy de misericordia, que nos revistas de amor, que nos revistas de benignidad, de paciencia, de bondad, de paz, de amor, Señor, que seamos reflejos de ti, que podamos ser esos embajadores de tu reino, Señor, y que podamos mostrar el amor de Dios, la paz de Dios, que podamos contagiar de ese gozo, de esa misericordia y de esa bondad que solamente vienen de ti, Señor. Tú eres la fuente de toda bendición, tú eres la vida, tú eres el camino y la verdad. Y hoy rogamos, Señor, satúranos de ti y permítenos, Señor, mostrar tu amor y tu poder, y que como iglesia nos unamos y crezcamos, y que todos estos programas, estas actividades, esta escuela bíblica crezca cada día, y que más hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores, Señor, crezcan en el conocimiento tuyo y en las disciplinas espirituales. Gracias porque nosotros menguaremos para que tú crezcas, y gracias porque nos estás entregando un liderazgo que transforma esta sociedad, así como tú lo hiciste, Señor, y así como lo continúas haciendo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aleluya. Amén y amén. Así que valoremos el crecimiento espiritual y que todos los días anhelemos crecer más y más para la gloria de Cristo y la bendición de nuestras vidas y de nuestra sociedad. Dios les bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Como el mejor padre de todos, quiere que su hijo crezca y crezca en todas las áreas de su vida. Entonces, hoy el Señor quiere que nosotros entendamos la importancia de nuestro crecimiento espiritual. Y es así como nosotros podemos darnos cuenta la clase de padre que tenemos, que desea de nosotros siempre o desea para nosotros siempre lo mejor. Vamos entonces en esta semana a reflexionar acerca de esta palabra y hacer los cambios y los ajustes necesarios para nosotros alcanzar o ir alcanzando progresivamente eso que el Señor quiere de nosotros en este tiempo. Yo los invito entonces ahora a que usted tome nota, esté allí muy atento de los anuncios que tenemos para esta semana. Como ustedes ya lo saben, todos los días tenemos nuestro devocional a las 6 de la mañana. Este es un espacio muy bello que ya está como un espacio institucional para nosotros. Este tiempo de pandemia, este tiempo de aislamiento nos ha permitido crecer también en eso. Entonces ya lo tenemos como una especie de disciplina en nuestras vidas. Entonces, si usted todavía no se ha vinculado a este espacio de devocional, yo lo invito a que usted ponga su alarma para que se levante y esté atento. Si por alguna razón ya algo de peso mayor usted no puede gozar de participar a las 6 de la mañana del devocional, este tiempo queda grabado y usted puede ir y buscarlo en nuestras redes, sobre todo en la de Facebook, también en YouTube queda. Puede ir a buscarla y la puede mirar cuando tenga usted un espacio. Tenemos también los días viernes, tenemos nuestro devocional, lo bajamos a las 5 de la mañana y lo que hacemos es una alborada. Esa alborada va de 5 a 6 de la mañana. Este es un tiempo de clamor, de oración por las peticiones que cada uno de nosotros traemos delante del Señor. También el viernes, pero a las 4 de la tarde, los jóvenes o los prejuveniles de 13 a 17 años tienen su tiempo especial. Este es a las 4 de la tarde. Y ya los sábados, como es costumbre, a las 4 de la tarde, todas las mujeres de la iglesia estamos convocadas a pasar un tiempo especial de crecimiento y un tiempo especial de oración
por nuestras familias. Entonces el sábado a las 4 de la tarde es el espacio de las mujeres y el mismo sábado, pero a las 6 de la tarde, tenemos el espacio para los jóvenes de 18 años en adelante. Allí también es un espacio de crecimiento para ellos. Entonces, si sus hijos y sus familiares que son de estas edades aún no se ha vinculado, lo invitamos para que aproveche. Tenemos también los domingos, como ya ustedes saben, nuestra reunión familiar dominical a las 9:30 de la mañana. Y terminando este tiempo, este espacio, a las 10:40 están los pequeños aliancistas allí reunidos en su escuela dominical por medio de Zoom. Queremos también recordarles que venimos haciendo un anuncio desde el domingo pasado, porque el domingo que tenemos la Santa Cena, que es el primer domingo del mes de agosto, vamos a realizar esta misma reunión, pero la vamos a hacer por Zoom. También la vamos a transmitir por Facebook, pero la vamos a hacer por Zoom porque queremos que ese día usted se levante, se aliste, esté bañado, esté organizado, con sus implementos para tomar la Santa Cena, y ese día con las cámaras abiertas todos podamos vernos, saludarnos y tener ese tiempo más cercano allí de celebración familiar. Entonces lo invitamos a que usted se prepare. Estamos ya organizando la programación, asignando los privilegios, entonces no se extrañe si en algún momento le llamamos a usted para que usted desarrolle alguno de los privilegios para este domingo hermoso de familia que vamos a tener. Le damos entonces las gracias al Señor porque sabemos que Él nos ha escuchado y que lo seguirá haciendo. Queremos entonces decirles a ustedes que no desmayemos, que sigamos allí prendidos de la mano del Señor, que el Señor a su tiempo, Él nos va a mostrar qué es lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga. Chao.